Ok, ahora quiero que busquen sus Biblias, ¿verdad? Y vamos a ver varios versos bíblicos hoy que quiero compartir con ustedes. Proverbios capítulo 21, verso 21. Vamos a ir buscando en la Biblia. Proverbios 21, 21. Proverbios 21, 21 dice: el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Primera de Timoteo 6, 11. Vayan anotándolo y lo guardan ahí y después lo buscan. Dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Primera de Timoteo 6, 11. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33, que de eso vamos a hablar más adelante. Salmo 112, verso 6 dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Bueno, porque depende de que usted escriba como fracaso. El que ve a Pedro en la isla de Patmos lo ve como que fracasó, pero escribió el Apocalipsis. El que ve a Pablo morir crucificado por Cristo, degollado, lo ve como un fracaso. Pero él mismo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es un triunfo. Entonces a veces usted cree que está fracasando. En ese momento en la carne lo vemos como un fracaso, pero no es un fracaso. Muchas veces Dios hace de nuestro fracaso el triunfo de la siguiente generación. Lo que es un fracaso para nosotros hoy, muchas veces es el triunfo de la generación que sigue. Proverbios 21 dice: practica la justicia y el derecho, lo prefiere el Señor a los sacrificios. Primera de Pedro 3:14, dichosos si sufres por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo 34:15. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, y si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, verso 9. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto pensad. Tito capítulo 2, verso 11 y 12 dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humildad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Todo eso, ¿cuál es la palabra común que hay allí? ¿Alguien escuchó una palabra que se repitió? Justicia. Justicia. Entonces el tema de hoy tiene que ver con justicia, justicia social. Yo acabo de cumplir este año 51 años. 40 y 11, exacto. Se me había olvidado, son 40 y 11 que suman 51. Entonces, cuando uno cumple los 40 y 11, hay algunas cosas que uno tiene que ir eliminando o por lo menos poniendo en pausa. Por ejemplo, ya yo no juego basquetbol. Nunca jugué tanto, pero ahora lo evito. El softball lo miro de lejos
y lo cojo suave, porque antes yo me despatillaba, me tiraba de cabeza, pero no, ya no tirarme de la piscina como me tiraba antes, ¿me entiendes? Uno se tiraba, el rum, y ahí caía dando una vuelta maroma, dándose para atrás. Todo eso está en pausa. Otras cosas, bucear, montar caballo, bueno, más o menos en pausa y suave, con un caballo que no sea muy trotón. Comer chicharrones por libra, eso está en pausa, porque antes el hombre, ¿verdad? Pues pícame una libra de chicharrón ahí para ir empezando. Y entonces ponle 4 casabitos y 6 platanitos, qué sé yo cuándo. Entonces ahí uno iba cuadrando, ¿verdad? Comer mangos por docena. O sea, eso es de que ponme ahí media docena de mango o una docena de mango. Entonces, pero ya a los 50 uno tiene que saber que hay cosas. Por ejemplo, aguacate con pan por media docena. O sea, el que sabe de eso sabe que uno iba al colmado, o sea, media docena y 6. Entonces tú lo picabas. José puede hacer eso todavía, pero yo no. O sea, quizá Joel, pero ya yo tengo uno y suave, tranquilo. Así es que hay cosas que ustedes agregarán más cosas a la lista que uno va dejando de hacer porque va cumpliendo años. Pero la verdad es que hay que ir pensando cuando uno cumple los 50 que hay decisiones grandes en la vida que hay que tomar y que la lucha de uno cuando llega a los 50 no puede ser la misma lucha de los 25 ni la misma lucha de los 30, porque cuando uno tenía 25 uno luchaba por tener un hijo, bueno, pues ya tiene hijo, y después que tiene 30 por educar el hijo, bueno, pues ya estamos educando, casi concluyendo con la educación de los hijos, y luego que se casen algunos, bueno, pues ya se me casa uno este año. Entonces ustedes ven que las prioridades se van poniendo diferentes, o sea, y no tiene que ver solo con la edad, porque a veces nos sorprende eso a otras edades, pero en la moda, que estadísticamente la media de la vida, uno va cambiando algunas prioridades. Entonces, ahora yo creo que llega una etapa de la vida donde uno debe escoger algunas luchas por las cuales seguir viviendo y de ahí continuar. En Isaías capítulo 1, verso 17, la palabra de Dios nos enseña algo interesante. Aprendan a hacer el bien. Y entonces eso empieza con un signo de admiración. Aprendan a hacer el bien. Y debajo como una contesta, ¿a qué es hacer el bien? Como una contesta. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo fue interpelado por aquel joven y le dijo: Jesucristo, ¿haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? Y entonces él mismo dice, el Señor le dice: ¿usted sabe los mandamientos? Y hace: sí, amarás al Señor. Bueno, pues más o menos haciendo eso. Pero el mismo joven le dice: espérate, como que yo no me siento completo yo mismo con la respuesta que te estoy dando. Entonces dime, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? Entonces aquí en Isaías, el Señor hablando a través de Isaías dice: aprendan a hacer el bien. Entonces, como dándote una respuesta, ¿qué es el bien? ¿Cómo yo hago el bien? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para hacer el bien? Entonces Isaías contesta y dice: número 1, busquen la justicia. ¿Quieren hacer el bien? Busquen la justicia. ¿Qué pasó? Agua. Ahí hay agua, Busquen la justicia. Primera cosa para aprender a hacer el bien: busquen la justicia. Normalmente la justicia es un tema demasiado profundo, demasiado excelso, porque cada uno anda en busca de su necesidad. Cuando uno reparte cosas, el que quiere ser justo es el que más problema tiene. El que quiere ser justo, ¿Por qué? Porque llegan siempre los avivatos. Mi papá usaba mucho esa palabra. Viene un avivato, los avivatos. Y se ponen adelante. Dice: a mí hay que darme 10 porque yo tengo mi mamá, mi tío, mi abuelo, y a mí hay que darme. Y esos son los que empujan y esos son los que arman el lío. Entonces, si usted no es una persona justa, usted se deja llevar de este lioso. Le dice: toma tú 20 y véteme de ahí para no verte, porque ese avivato arma un caos. Entonces, el justo, si quiere ser justo, tiene un problema ya, porque le dice: tenga una y estése tranquilo. Pero ese no se está tranquilo, ese sigue todo el proceso
atacándote, molestándote, insistiéndote, mientras tú estás tratando de que quede la última para darle al último de la fila. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ser justo es un problema en sociedades como la nuestra, pero llegó el avivato, pero llega el primo tuyo también, y dice, primo, ¿qué de nuevo? ¿Y qué usted va a hacer conmigo? Oh, pero venga acá, y usted no me va a ayudar, usted no va a hacer nada conmigo, ¿qué sé cuándo? Entonces, la propia familia tuya también a veces llega. Y si tú no haces excepciones, entonces también tú tienes un problema hasta con tu propia familia. Pero llega el amigo tuyo de por allá de 100 días, que tú tenías 1 año, 2 años, 12 años que no lo veías, pero hoy yo tengo amigos en las redes que yo tenía 30 años que no lo veía, literalmente. Entonces, hacer la justicia es un tema muy complejo, porque lo primero que intervienen en eso es un grupo que te rodea. Pero luego él dice en el mismo verso 17, reprendan al opresor. Reprendan al opresor. Reprender al opresor es buscarte un problema. Oh, pero el opresor oprime porque sí. El opresor oprime porque tiene fuerza y porque tiene poder. Entonces, reprender al opresor es una labor, es un lío, es buscarse un lío. Y estamos hablando de justicia, pero nadie quiere meterse en lío a favor de nadie. Todo el mundo quiere manejarse, estar tranquilo, irse por los ramos, no te metes en eso, estate tú tranquilo. Entonces el Señor está hablando aquí, ¿qué es hacer el bien? Aprendan la justicia. Número 2, reprendan al opresor. Reprender al opresor quiere decir algo muy fuerte. Ok. Y para eso hay que tener cuidado y uno estar muy consciente de lo que está haciendo, porque muchas veces no todo el mundo es un opresor. Ok, no todo el mundo lo es. Usted tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo. Y esa es una labor casi política. Número 3 dice, aboguen por el huérfano. Entonces fíjense algo. No dice ayuden al huérfano, denle comida al huérfano, sino aboguen por él. Que es algo mucho más constante, porque usted a un huérfano le da 100 libras de arroz, 50 libras de arroz, usted dice, se resolvió el problema. Pero no, es estar pendiente del huérfano, es abogar por él, es darle seguimiento, abogar por él constantemente, por el huérfano. Y por último, dice lo siguiente, defiendan a las viudas. Defiéndanla, porque no hay nadie que sea más abusado que una mujer que enviudece. Entonces, aquí cuando Isaías dice, hagan el bien, aprendan a hacer el bien, no nos está dando labores muy tangibles. Es decir, no es compra 5 libras de arroz y llévasela a fulano. Hazle una casita a Perencejo. Está hablando de una labor social que es continua, abogar, reprender, defender, dar seguimiento, buscar soluciones. O sea, está hablándole a una generación de hacer cosas por gente que lo necesita. Y empieza diciendo, hagan la justicia. Ahora bien, cuando uno compara eso, la iglesia moderna tiene yo le he puesto el nombre de la iglesia obesa. Porque es una iglesia cuyo único problema es crecer. El único enfoque de la iglesia moderna es el crecimiento. Y usted se pregunta, ¿pero para qué crecemos? Si no somos de influencia en un ápice, ¿para qué crecemos? Entonces nos vamos convirtiendo en gente obesa, porque cuando usted engorda y engorda y engorda y no camina, ¿qué pasa con usted? Usted se pone obeso. Si usted engorda, come y engorda y crece, va creciendo para los lados. Y hay un momento que uno no puede crecer para arriba, pero crece para los lados, ¿verdad? Y a veces crece para adelante y otro crece un poquito para atrás y así. Entonces a veces se va complicando la vida. Entonces la iglesia moderna solo piensa en crecimiento. Pero esto que dice aquí, entonces normalmente no lo aplicamos, ni lo buscamos, ni estamos pendientes de él. Tenemos un problema con Haití ahora mismo, ¿cierto? Dentro de ese problema se sumó otro problema y ayer se suma otro problema. O sea, 2 terremotos prácticamente de un día para otro. Ayer tembló de nuevo bastante fuerte en otro punto de Haití bastante distante. ¿Cómo opera el diablo? ¿Cómo opera el diablo? Cuando uno va creciendo y viendo cosas en el Evangelio,
uno va viendo que, o sea, uno le van enseñando a reprender y a tener una lucha espiritual. Recientemente vi yo un folleto, seminario de lucha espiritual. Entonces nosotros luchamos espiritualmente, porque realmente la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Ahora oigan esto, esos principados y potestades no operan solo en el mundo espiritual, ellos se manifiestan materialmente. ¿Me doy a entender? Materialmente. ¿Cómo se manifiestan materialmente? Antes de venir para acá, yo tengo un video, lo veo en el Twitter, que a propósito voy a hacer un video comentando ese video y otros parecidos a él. Un joven borracho llega a un colmado, empieza a provocar a otro, parece que estaba borracho y le dice a un menor, usted sabe que los menores y los adolescentes y los jovencitos son bien respondones, no toleran muchas cosas. Entonces el muchacho está sirviendo en su colmado y partiendo un queso y agarra un cuchillo y va a partir un queso y el borracho está ahí hablando y tú quieres que te dé una galleta, a ti lo que no te han dado es una buena galleta, le dice el borracho. Y el muchacho le contesta, pues dame la galleta. Entonces el borracho entra ¡pra! Y le da una galleta. Y entonces el muchacho tiene un cuchillo en las manos con el que está partiendo el queso y ni perdió ni ganó. Ahí en la misma horta, muerto el hombre al instante. Entonces, las manifestaciones del reino de las tinieblas no son intangibles, son tangibles, están ahí. Y la primera de ellas, la Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. ¿Usted quiere ver al diablo? Entonces, usted solo tiene que empezarlo a verlo donde hay mucha muerte. Haití nos lleva en muerte, pero no es que nosotros estamos muy lejos de ahí, Vámonos por partes. Porque aquí usted lee la noticia todos los días y es muerte, muerte, muerte. La manifestación tangible del diablo. Y entonces eso no puede solo tener una respuesta de una guerra espiritual. O sea, nosotros tenemos que entrar en la vida de la gente haciendo conciencia de la cultura de la paz, de la cultura del amor, de la cultura de la paciencia, de la cultura de la tolerancia, del evangelio que vino a decirnos, si alguien te da en la mejilla derecha, tu respuesta no es una estocada, es darle la mejilla izquierda. Pero fíjense la predicación del evangelio, o sea, tenemos que enseñarle a la gente la cultura de la paz. No es la cultura del crecimiento eclesiástico y el crecimiento de la iglesia, solo salud. Bienvenido. Sí. Solo en función de que somos grandes para gozarnos aquí, para cantar, para alabar al Señor. Y entonces cantamos, nos gozamos, nos vamos a nuestras casas, nos sentimos bien, allá estamos tranquilos y qué bonito el culto. Y estoy esperando el domingo que viene porque el otro domingo es que vamos a gozarnos de verdad. Y ahora viene Johan Paulino y después viene Isabel Valdés y después viene Melody Astacio y nosotros seguimos en esa gloria y en esa unción y en esa canción y en esa belleza. Y en la calle un colmadero mata a un jovencito y el otro mata a otro jovencito. Y por allí la otra se retrata por allá y el otro, o sea, ese no es el criterio del evangelio. Nosotros tenemos que predicar un evangelio que entienda que el diablo opera con una cultura de muerte. Y si esa muerte no es detenida, y si esa muerte no es reprendida con acciones que traduzcan el evangelio en función de esa dirección, en función, y por eso, como dice la palabra, como dice el apóstol Pablo cuando habla del evangelio, cuando está hablando de las armaduras, menciona la armadura y una de ellas es apresto los pies con el evangelio de la paz. Entonces el evangelio debe ser un instrumento de paz, un instrumento de tocar la vida de las personas y enseñarle no violencia, mucha paz.
enseñarles, adelante, adelante, muy bien, bienvenido. Entonces, porque la primera herramienta de Satanás no es dañarte la luz. La gente vive reprendiendo a Satanás porque se llevó la luz. Y reprendiendo al Satanás que daña la computadora. Y reprendiendo al Satanás que daña la batería del carro. Y reprendiendo al Satanás que desaparece la llave. Hijo del diablo, reprendido sea, vete de aquí. Y reprendiendo a ese Satanás. Pero ese Satanás no pierde tiempo en eso. Satanás pierde tiempo en eso, no, en esconderle la llave usted no. Busque su llave, ubíquela bien, que si usted la pone en un lugar la va a encontrar siempre. El diablo no esconde llave, es que usted la deja mal puesta. Y el diablo no daña batería. Las baterías se dañan cada 2 años y hay que echarle agua. Y cuando no prende, usted busca, reprende el demonio del bolsillo y compra otra. El problema es ahí que está. Pero lo que sí hace el diablo es matar gente. Se mete en el corazón de los seres humanos y lo lleva a matar a otros. Y para mí no hay algo más horroroso que el acto de la muerte violenta. Cuando matan a un ser humano, toda la humanidad gime. Y si nosotros no vemos eso como un problema y seguimos creyendo que la iglesia es solo un centro de atracción para nosotros sentirnos bien y para nosotros purgar nuestras propias culpas y para nosotros crecer y crecer y crecer, nosotros no estamos haciendo lo que nos dice Isaías: aprendan a hacer el bien. Dice, busquen la justicia. Entonces, la primera cultura que establece Satanás, donde él quiere imponer su reino, es la cultura de la muerte. Hay países donde las muertes violentas en el año son menos de 1 por cada 100,000 habitantes. Menos de 1 por cada 100,000 habitantes. Aquí llegamos a 25, 20, 22, 23, pero hay países de Centroamérica como Guatemala que el 40% son cristianos evangélicos, donde la muerte son casi 30 por cada 100,000 habitantes. Y hay países donde es menos de 1. Para que darle una idea, en Islandia hace 6 o 7 años, por primera vez en casi 100 años de fundada, la policía mató a un hombre. Por primera vez en casi 100 años de fundada, la policía mató a un hombre. Y lo mató accidentalmente y por eso hubo un escándalo. Porque la policía ya ni arma tiene. ¿Usted está entendiendo? Entonces hay países que han resuelto ese tema. Hay que preguntarse, ¿Dios está ahí? Bueno, yo creo que está ahí las cosas que Dios quiere. Cuando hay justicia y se reparten las cosas socialmente. Ahora, en ese país, el 98% es clase media. Las cosas se reparten para todos. El 1% es pobre y el 1% es rico. Entonces, aparentemente, el nivel de vida de las personas está conectado con el nivel de seguridad que hay y la reducción de los niveles de violencia. La iglesia tiene que ser un ente que busca la paz y la justicia social. Y el evangelio no es solo un evangelio de represión de los demonios que están en el aire, sino de la falta de paz que tiene la persona y de tener todo instrumento o todo motivo de muerte. En segundo lugar, la segunda manifestación del diablo, la Biblia dice que él vino a ¿qué? A matar, ¿a qué más? A robar. Entonces lo segundo es a robar. Donde quiera que hay mucho robo, está la presencia del diablo. El diablo ondea con el robo. Hay lugares del mundo donde usted va y las puertas están abiertas de las casas. Hace 10 años yo fui a Puerto Rico y un amigo mío lo visitaba y cuando salíamos dejó la puerta así, pero hay que cerrar la puerta. No, aquí la puerta no se cierra. En Puerto Rico, que la gente dice que es, en algunos lugares de Puerto Rico. ¿Usted entiende? Yo soy alérgico a vivir encerrado. Vivo luchando
mi señora, porque eso es candado, candado, candado. Y el día que tiemble la tierra, nos verán con ceguetas saliendo nosotros mismos de las casas. Porque es candado, y esto es una cultura del encierro y una cultura de las rejas, y la gente vive en un 8º piso y está poniendo rejas. Pero Dios mío, qué cosa tan grande. Y no, y que se sube, y que el hombre araña, y que una vez se subió, y que por allá, y que se suben. Bueno, pero el que se sube a un 8º piso y se roba un televisor, hay que darle un Grammy. Regáleselo, que usted se lo ganó, señor. Vaya. ¿Verdad? No me haga eso. Mejor suba por la puerta y yo se lo regalo. Pero ¿cómo usted se va a encaramar tan lejos, un 8º piso? No me haga eso. Pero la verdad es que el robo es un tema en los países subdesarrollados. La gente llega a las empresas ganando 20, 25 mil pesos y usted lo pone en un puesto de trabajo. No estoy hablando de usted, estoy hablando de otra gente que es apenas el 1% de la población, pero hay gente que hace eso. Y a los 3 días está buscando. ¿Y cómo es que uno se la busca aquí? ¿Y cómo es el asunto aquí? ¿Qué es lo que se hace? Porque no es verdad que con 20 mil pesos nosotros vamos a vivir. Aquí hay que hacer algo. Miren a ver. Y la gente, si no ve un espacio donde llevárselo, hasta renuncia, se va de los... No, aquí no hay vida. Ok, pero si ve un espacio donde es, usted tiene que sellar eso. Cuando viene la gente le dice, no, aquí no es el sello se acabó, el sello se agotó. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Y se la va dando, poniéndosela en China para que usted le diga, pero mira, yo te voy a dar 200 pesos a ver si tú compras un sello a algo. No, espérese. Váyase, se fue. Y es una cultura del robo. Pero nosotros no conectamos eso con el tema espiritual. Nosotros creemos que eso no hacen eso, lo pagamos, nos vamos y vamos a reprender el demonio de la batería que no prende cuando llegamos. Ese es el que estamos reprendiendo. Pero ese no es un demonio. El demonio es el que usted tenía sentado ahorita pidiendo los 200 pesos. El que está robando. Ese sí era el demonio. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar las cosas como son y a ver cómo es que opera el diablo y a dejar este evangelio de reprensión de cosas que no se ven, que no se sienten, porque usted no, en lugar de reprender al opresor, el que lo está haciendo mal, lo está haciendo mal. Pero donde llega un cristiano debe llegar a romper ese esquema. Se llama justicia social. Nosotros, donde llegó un cristiano, dice la palabra, el que robaba, que no robe más, que trabaje. Eso es Pablo predicando el evangelio. Al que robaba, que no robe, que ahora trabaje. Al que andaba por ahí pidiendo todo el tiempo, no deje, trabaje. Entonces, esa es una manifestación diabólica, el robo. Y en los países subdesarrollados, nosotros vivimos reprendiendo demonios y amarrando brujas y poniéndole que si o cuánto a la bruja y haciendo y poniéndole sal a la bruja y poniéndole, ¿qué es lo que le ponen a la bruja? La escoba y el ajo y el que si o cuánto. Pero la bruja no es el problema es otro, es el robo. Muchos robos, Latinoamérica. Y el problema peor del robo es que quienes más roban acusan a los gringos que no roban. En los países donde más se roba y donde más líos hay, donde más hambre hay, la culpa no es de ellos, la culpa es de los gringos. Y sus calles llenas y sus políticos haciendo y deshaciendo. Y cuando la cosa no funciona, los gringos son el problema. Los gringos nos han quitado todo, mentira. Nadie le quita nada a nadie. Todo se hace bajo acuerdo, bajo firma. ¿Ok? Y esa cultura del robo, nosotros tenemos que reprenderla. Pero no es reprenderla en el aire, es reprenderla en el acto. Es reprenderla cuando te lo propongan, es reprenderla cuando te lo exijan. Es reprenderla porque es una cultura de robo. Por último, el diablo vino a destruir. ¿Ustedes quieren ver la destrucción? Vaya a un baño público de la República Dominicana. Y eso es como costumbre, que uno entra.
A veces los hombres nos ponemos aquí en la puerta y es de aquí que disparamos para allá. Así. Pero eso es, mire, generalizado. Desastre por donde quiera, destrucción. Pero ahí no vemos al diablo, no. Eso no es el problema del diablo. El diablo fue el que me dañó el televisor esta mañana y lo voy a reprender. No sierva, ahí está el diablo. Donde ustedes vean las cosas que deben estar bien y están mal, ahí está el diablo. Cuando usted vea un hoyo en la calle, ahí está el diablo. Él vino a destruir. Cuando usted vea una camioneta de cualquier institución pública de tartalada, ahí anda el diablo montado, ahí está el diablo. Porque el diablo eso es lo que hace, destruirlo. Cuando usted vaya a un hospital y la silla en lugar de estar en donde está y la cama debe estar como está destruida, ahí está la presencia del enemigo. Y cuando nosotros lleguemos a cualquier sitio, llegamos a ponerle orden a eso, a establecer eso, no a meternos en el sistema. Si se estaba robando, hasta hoy se roba. Si eran indiferentes, hasta hoy es indiferente. El cuartico que yo cuido va a estar limpio y va a estar bien puesto. La máquina que yo tengo va a estar bien porque a mí me la dieron para que la cuide. Yo no soy parte de un sistema corrupto ni un sistema diabólico de destrucción. Nosotros somos una iglesia de justicia que lleva la palabra de la justicia. Y por tanto, nuestro crecimiento no es nuestra prioridad. Es el crecimiento en el corazón de ustedes y convertirse en gente y agentes de cambio donde ustedes estén. Yo no hago nada con 1000 gente aquí que venga a divertirse. Yo hago más con 100 gente que fuera de aquí hagan algo. Eso es lo que yo quiero, que los pocos que vienen aquí, lo que somos, donde estemos, nos dejemos sentir haciendo lo que es correcto, llamando las cosas como son. Y entendiendo que el evangelio no es solo un tema de cuando nos muramos, es un tema de poner en orden lo que hay en esta tierra. Dios nos entregó la tierra para que la cuidemos y para que la produzcamos y nos reproduzcamos sobre ella y para que le pongamos un orden a las cosas y para que hagamos el bien. Así es que es importante y es imperante que la iglesia de Dios, más que tener un culto de diversión, también tenga un culto donde nos llame a nosotros a hacer lo que es correcto. Y ciertamente aquí usted va a encontrar mensajes de todo tipo, mensajes para que usted eche para adelante, para que se siente bien, pero nunca van a dejar de oír 2 o 3 veces un mensaje llamando a que tenemos que ser seres humanos justos y defensores de la justicia. Justicia social. Así es que el Señor llama a su pueblo y dice este verso, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ese verso, que ha sido el verso más mal interpretado que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿cuáles son los demonios que reprendemos? El demonio del televisor, el demonio del carro dañado, el demonio del tropezón, el demonio de la caída, el demonio de la casa que se está cayendo. Esos son los demonios que nosotros reprendemos, por tanto, porque es un enfoque a lo invisible, porque es más fácil. Me doy a entender. Pero entonces, ¿cómo interpretamos ese verso? Bueno, buscar el reino. Bueno, buscar el reino es que yo voy a la iglesia. Y si yo me convierto, yo encontré el reino y todo se acabó. Todo está resuelto porque ya yo estoy en el reino, porque ese es el enfoque que le hemos dado. Pero usted no puede enfocar las cosas con un sentido contrario al que originalmente tiene. Las cosas se describen como son. Y si usted va a prender un televisor, usted puede decirlo, yo no lo voy a conectar a ninguna fuente de energía. El Señor me ha dado poder para yo orar por ese televisor y Él va a prender sin energía. Y usted puede pasarse la vida entera orando de rodillas y se le van a pelar las rodillas. Y posiblemente un día aprenda porque Dios es maravilloso. Pero Dios le va a decir, pero ¿por qué tú tienes que ponerme a mí a trabajar con algo cuando nada más tú tienes que enchuflarlo y le darle por ahí el prende? Porque algo como funciona, como es. Porque hay que hacerlo como no es. Ah, no, porque yo creo mucho en ti. Pero Dios mío, mejor no compre televisor y ora para que yo te refleje en la pared y se acabó. Es lo mismo.
Y no hay que comprarte, porque las cosas tienen un funcionamiento, me doy a entender, las cosas tienen un diseño y funcionan como funcionan y no hay por qué forzar a Dios para que haga cosas contrarias a los diseños. Y entonces ese verso dice, más buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino? No, yo creo que el reino es la iglesia, pero ¿quién dijo que la iglesia se describe como reino? Porque la palabra reino, usted busque reino en todos los diccionarios y le va a describir lo que es. Y entonces, búscame algún reino, te va a decir el reino de Inglaterra, el reino de Rusia, el reino de los Estados Unidos, el reino de Dinamarca, el reino, ¿me entiende? Le va a buscar lo que es reino al lado, porque reino es reino. Nunca le va a decir el reino, la iglesia Monte de Fulano, la iglesia Pentecostal, eso no es reino, eso es iglesia. Entonces las cosas tienen una descripción. ¿Y cuál es la descripción del reino? Poder, establecimiento de control sobre todo lo que hay. Reino. El reino inglés tiene autoridad, tuvo autoridad. Los ingleses fueron tan grandes que decían, en nuestro imperio nunca muere el sol, porque era así. Mientras ya era de noche, aquí era de día. Y ellos tiran sol aquí. Y el imperio inglés estaba pendiente en América. Y estaba pendiente en África, y estaba en Asia, y estaba en Oceanía, estaba en Groenlandia, por allá arriba, por donde quiera estaban los ingleses. Eso es un reino, el establecimiento. Entonces, el reino de Dios no es más que el control de Dios sobre la tierra. Sobre la tierra. ¿Y cómo Dios controla la tierra? Oh, sencillo. ¿Cómo los ingleses controlaban América? ¿Cómo controlaban los ingleses América? ¿Saben cómo? Con un ejército. Con sus soldados, con sus gobernadores, con sus reyes, con sus virreyes, así controlaban. Entonces, cuando nosotros establecemos el reino de Dios, bueno, nosotros tenemos aquí a la doctora Katy, que trabaja en salud pública, en un área de salud pública. Bueno, por ahí nosotros tenemos una pequeña virreina o embajadora del reino de Dios ahí metido. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. ¿Y qué es establecer el reino de Dios? Lo que yo le dije, que ni se robe, ni se mate, ni se destruye. ¿Y por qué aquí no se roba? Porque aquí está el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, yo estoy aquí como embajadora para defender este asunto. ¿Usted está entendiendo cómo es que opera el reino? Y cuando yo tengo un abogado, o cuando tengo a Joel, que lo tengo en EDESTE, ¿y para qué está Joel en EDESTE? ¿Para cobrar un sueldo? No, es para establecer el reino de Dios. Entonces, no, aquí para usted poner la luz había que darle 100 pesos a fulano y 200. Aquí eso se acabó. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque aquí opera el reino de Dios. Y el reino de Dios dice que no se debe robar. Aquí no se roba. Póngale su luz, pero rápido y se acabó. Y aquí no hay que hablar con nadie, porque el procedimiento no dice que hay que hablar con nadie. Lo que hay que hacer es una cartilla que está hecha y firmada por mí. ¿Usted ve cómo se establece el reino de Dios? Que los mecánicos normalmente te piden adelante tanto y no te hacen nada. Entonces aquí tenemos a Alberto que dice, no, yo soy un embajador del reino en medio de la mecánica. Y yo digo las cosas como son y el carro que yo arreglo, lo arreglo. Y el que no puede arreglar, dijo que no puede arreglar porque yo soy un embajador del reino de Dios. Y el reino de Dios dice que no se puede robar. Yo no robo. ¿Usted entiende cómo cada uno de nosotros es embajador de ese reino? No es diciendo, yo soy cristiano. No, es que usted es cristiano, que usted es un embajador del reino para hacer las cosas bien. Donde quiera que ponemos un pie, allí debe darse. Ahora imagínense el mundo entero operando así. Imagínense la República Dominicana operando así en todas las instituciones públicas donde se quiere robar. Allí hombres y mujeres de Dios con el reino de Dios en el corazón, que aquí no se roba. ¿Qué pasaría con nuestro país? El reino de Dios. Busquen el reino de Dios primero. Y al lado dice su justicia. Tiene que ser un reino mío es justo. Primero que todo es justo. Entonces después dice, estas cosas serán añadidas. Estas cosas serán añadidas. ¿Qué son esas cosas? Ellos venían hablando de comida. Tenían un hambre. Se estaban descacarando. Dice, pero ¿ustedes saben por qué es el hambre? Establezcan el reino de Dios. Porque si no siempre habrá hambre, porque aparece un creativo que se lo roba. ¿Usted entiende? Pero eso se recibe por justicia, no por cuña, no porque yo estoy pegado, no porque, ¿me entiende? Eso se recibe simplemente por gravedad. Eso baja por gravedad. Déjeme decirle cómo funciona. Cuando yo estaba haciendo campaña, y ya termino, son las 2. Cuando yo estaba haciendo campaña,
yo visito una doñita. Y la doñita tiene un hijo que tiene algunas dificultades mentales y algunas situaciones personales. Y eso le toma a ella mucho dinero. Mucho dinero. Y entonces yo le digo, ¿y cómo usted sostiene a ese hijo? Si usted no puede ni trabajar bien. Y ella me dijo, no, yo trabajé por 10 años en España. ¿Y qué usted hacía? Yo era ama de casa allá. Yo trabajaba en una casa de familia. ¿Y qué pasa? Dice, no, que a mí me mandan una pensión de España, porque yo era ciudadana española. Y me mandan 600 euros. Y con esos 600 euros, ¿pero dónde le llegan? No, a mí me llegan aquí por Western Union y por una agencia de esa. Me lo traen aquí a la puerta de mi casa. Yo no tengo que hacer nada, yo me lo mando. Entonces, eso es la justicia que actúa por gravedad. Serán añadidas. Eso, yo no tengo que hacer muchas cosas para que eso funcione. Eso es una añadidura. Eso es normal, eso baja por gravedad. Ella no tiene que hacer nada, simplemente la justicia establecida en un reino donde intenta ser un poquito más justo que el nuestro, porque ella trabajó 10 años, porque es una ciudadana de ese reino por gravedad le envía a ella un cheque a su casa. Eso es lo que debe pasar en nuestro país. Que usted se pasa 50 años y entonces luego tiene que ir a dar lástima para que le devuelvan 10 pesos que usted trabajó. ¿Pero por qué? Porque no hay el establecimiento de la justicia social. ¿Usted está entendiendo? Pero nosotros seguimos reprendiendo televisores y abanicos y tablet plancha. Es el establecimiento de un reino. El reino de Dios es un reino tangible que va en busca de la lucha, de la justicia social. Y donde quiera que nosotros lleguemos, de una vez tenemos que saber, ¿qué yo busco aquí? Yo vine aquí, yo no sé lo que busco, pero yo sí sé lo que yo voy a hacer. Yo vine a establecer el reino de Dios. Y voy a ver dónde que lo tengo que establecer. El reino de Dios se establece estableciendo la justicia. Porque donde hay justicia no hay muerte, donde hay justicia no hay robo y donde hay justicia no hay destrucción. Así que el diablo vino a operar con el robo, la muerte y la destrucción, y el Señor vino a operar con la justicia, porque la justicia pone cada cosa en su lugar. Buscar primeramente ese reino. Hasta que eso no se pone en orden, no importa cuánto dinero se dé, si el reino no se establece, no alcanza el dinero. No importa cuánto dinero mandemos a tu hospital, doctora, y mi doctora Katy, no importa. Si el reino de Dios no está en la cabeza, esos cuartos no alcanza. Siempre falta hilo, siempre falta gasa, siempre falta suero. No importa cuánta inversión se haga en un taller, si el que lo está dirigiendo no tiene el reino de Dios en el corazón, siempre falta algo. Y ese reino no es solo el establecimiento de Cristo, es que las leyes funcionen, las estructuras funcionen, que las cosas funcionen y que haya temor sobre eso. Y ese es un temor que empieza en el Señor, pero también se establece, porque hay lugares donde no son evangélicos los que están manejando las cosas y funcionan las cosas. Pero es porque la ley hizo que funcionara. Entonces, aquí estamos. Isaías capítulo 1, verso 17, quédense con él, dice lo que les dije al principio. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Aboguen por los huérfanos y defiendan las viudas. Y supongo que a los viudos también, pero sobre todo las viudas. La muerte, el robo y la destrucción son el modus operandi de Satanás. Si usted vio un lugar destruido, en lugar de decir aquí lo que hace falta es un buen conserje que limpie, le voy a concluir con esto. Las escuelas de nosotros, 1000 estudiantes. Yo iba a una escuela, recuerdo en el Valle, cuando yo iba a la Benito González, en el Valle. Pero resulta que había un baño que siempre estaba inundado.
Siempre estaba inundado de agua porque había una tubería, porque eso no se arreglaba. Y los estudiantes hacían fiesta en ese baño, tirando toda la porquería, así que ese baño estaba inhabilitado. ¿Usted cree que es justo que nuestras escuelas, todos los baños estén vueltos un desastre, teniendo 1000 estudiantes ahí? Y usted tiene que tener un conserje limpiándole al estudiante, el estudiante tiene una cácara y el conserje limpiándole al estudiante, el estudiante tira basura y el conserje limpiándole al estudiante. No deben haber conserjes en las escuelas, deben haber consejeros, pero no conserjes. Usted tiene 1000 estudiantes que limpien su escuela, aprenda a hacer algo, recoja usted eso, límpielo usted. Limpie eso usted, ahí hay 1000 estudiantes, los conserjes deben ser ayudantes, ponerlo a hacer otra cosa, porque es un trabajo hasta esclavizante, dicho sea de paso. Usted tiene 1000 estudiantes que le está dando la educación gratis y nosotros lo estamos educando a ellos a ser mal educados. ¿Pero por qué es eso? La falta del establecimiento de un reino de justicia. Que haga que cada uno haga lo que le corresponde, que todo el mundo sea parte de la solución. Nosotros tenemos que ser parte de ese reino y promover ese reino que sea establecido. Y donde quiera que usted llegue, usted es un embajador de ese reino. Las cosas tienen que funcionar bien ahí, porque usted es un embajador de ese reino. Así es que en el día de hoy, el Señor nos llama a ser embajadores y funcionarios, no de la Cancillería, sino del reino de Dios. No de este, sino del reino de Dios. No de salud pública, sino del reino de Dios. No de ningún otro lugar. Yo soy y estoy aquí y me paga secretaría y me paga Cancillería, pero yo de quien soy empleado de verdad es de Dios. ¿Y para qué? Para establecer justicia, para evitar muerte, destrucción y robo. Es sencillo el mensaje, no es tan complicado. Ponte de pie, iglesia, y vamos ahora.